esto lo hacemos de la mano de nuestra arqueóloga Isma García Guardia. Muy buenas. ¿Qué tal, Isma? John? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con ganas de seguir desgranando nuestro particular Juego de Tronos, nuestro Álava Tierra de Clanes. El mes pasado lo hacíamos con los Lazcano, que veníamos hablando en torno a unos 16 clanes, sí, ¿no? Llevamos desgranados. Lleva unos cuantos, ¿eh? Bueno, va para, te iba a decir para trilogía, no, va para la Larús, la antigua Larús, ¿eh? Sí, que sí, nosotros totalmente. Todavía buscábamos en la enciclopedia, pues casi. Hoy entramos en los Maturana. ¿Qué te ha pasado con los Maturana? Porque ya veníamos diciendo también los últimos meses que a la hora de recopilar información no te estaba siendo fácil la cosa. Sí, bueno, más que no es fácil, diría que, bueno, hay linajes que tienen, bueno, pues igual porque no son tan importantes, no son unos Mendoza, no son unos Ayala, no son unos Guevara, pues al final la información que puedes localizar no es tan abundante, ¿no? Y bueno, este es el caso del linaje que vamos a hablar hoy, el de los Maturana, que tenemos, voy a decir, información bastante, pero sobre todo ya en el siglo XIV, XV y sobre todo muy centrado en Vitoria. Me hubiese podido gustar hablar un poco más en extenso de su influencia en Álava, pero bueno, vamos a quedarnos con lo que tenemos documentado hoy. Y sobre todo de dónde vienen, ¿eh? Que está cerca de la Bretaña francesa, bueno, más o menos. Ya vamos a ver que tiene una relación curiosa, efectivamente. Hay cosas importantes, pero sobre todo nos vamos a centrar aquí, cuando llegan a Vitoria de esos siglos XIV y XV, porque encabezan uno de los grandes bandos en esa lucha de bandos. Sí, bueno, uno de los elementos señeros de este linaje es que fueron cabeza del bando de los Calleja o de la Calleja en Vitoria. Ya sabes que a lo largo de la Edad Media el gobierno de Vitoria estuvo dividido y hubo enfrentamientos entre dos bandos, el bando de los Ayala, encabezado por la familia de Ayala, y el bando de los Calleja, que en ocasiones tuvo como cabeza de bando a la propia familia de los Calleja, luego tuvo a los Maturana y luego ya en el siglo XV, ya lo vamos a ver, tuvo a los Álava, ¿no? ¿De dónde vienen los Maturana? Claro, ¿dónde nos vamos? A un pueblo, Maturana, claro, que es un pueblo de la llanada alavesa, por todos y por todas conocido, y que es ahí donde tenemos que pensar que tuvo origen el linaje, aunque a diferencia de otras familias de las que hemos hablado, pues no se conserva hoy día, por ejemplo, ninguna casa-torre en Maturana que fuera de los Maturana, ni siquiera en la propia iglesia parroquial se conserva memoria de una capilla de estos Maturana, por el propio, digamos, la denominación del linaje, que el solar originario, bueno, de esta familia tuvo que estar en el lugar de Maturana. Es bastante posible que llegaran, debemos decir que es un linaje como de segunda o de tercera línea, a pesar de su relevancia, digamos, en Álava y en Vitoria, y que probablemente su relevancia no la adquirieron hasta que llegaron a Vitoria, propiamente. Vale. Por lo tanto, bueno, no siempre tenemos que imaginar que los orígenes de estos linajes en un pueblo son superpoderosos y demás. En este caso, el poder ya vamos a ver cómo lo construyeron, y lo construyeron en Vitoria. Decir eso sí, porque al final forma parte del apellido, que el topónimo de Maturana en realidad es un antropónimo. Pachi Salaberry nos comenta que el origen de esta denominación es como la villa de Maturus. Villa Maturana, sería Villa de Maturus, que sería la denominación de un gran propietario en época romana o en época alto medieval, con esa denominación latina. Maturus en realidad en latín vendría a significar como el viejo, en realidad es como un apodo, ¿no? Vale. Y entonces de Maturus, Maturana, y de ahí vendría la denominación que luego acabaría heredando el linaje y trayéndoselo aquí a Vitoria. Y si hablamos del escudo, nos volvemos a encontrar con un escudo dividido en 4 partes, que viene siendo también habitual, ¿no? Sí, en las familias alavesas. Sí, a partir del siglo XIV o XV, las familias, por enlaces matrimoniales, llegan a acuerdos, vamos a decir, ahí a nivel de el diseño de la emblemática, y los escudos se dividen en 2 o se dividen en 4,
escudo para reflejar pues las dos partes, las dos familias que se unen cuando se produce un matrimonio. Y en este caso el escudo de los Maturana, que lo podemos ver hoy día en la iglesia de San Pedro, en la capilla mayor, hay un montón de escudos de los Maturana. El escudo de los Maturana es un escudo cuartelado. Dicen, fíjate las crónicas, trae este apellido por sus armas perfectas, un escudo escuartelado. Y el primero y el postrero, el primer cuadro y el último cuadro, es campo de oro y en cada uno una cruz azul y flor de liseada, o sea, una cruz con las puntas con forma de flor de lis. Y en los otros dos lados de los otros dos cuarteles son campo azul, o sea, un fondo azulado con sendas estrellas de oro. Este sería el escudo. En lo que he podido investigar, me da la sensación, la cruz flor de liseada, solo hay que ir a cualquier iglesia vitoriana, la comparten muchos linajes vitorianos. Y el que lo presenta, siempre presenta un escudo, una cruz flor de liseada en grande, es la familia de los Calleja. Así que yo creo que esta cruz, probablemente en el caso de Vitoria, procederá de la familia de los Calleja. Y el que sería el escudo original propio de los Maturana seguramente es el otro, el del fondo azul con la estrella en color oro. Yo creo que eso sería el original de los Maturana. Al coger un bando se integra, ¿no? Efectivamente, pues en algún enlace matrimonial se produce, digamos, esa mezcla con los Calleja, ¿no? Los hemos ubicado en los Maturana, nos cogemos la mochila, nos acercamos para Vitoria. A ver, Isma, vamos por el camino de Maturana a Vitoria. Me estoy imaginando, allá por el siglo XIV, antes tuvieron que llegar hasta aquí, hasta Gasteiz. ¿Cómo fue ese caminar? ¿Cómo llegan a Vitoria? ¿Dónde se ubican? ¿Por qué? ¿Qué hacen? Sí. Son así como muchas preguntas. Pues y mucho tenemos que especular sobre datos, pero al final especular, porque ya lo hemos hecho al hablar del escudo. Al hablar del escudo, lo que parece es que esta familia se inserta en Vitoria de la mano de otra familia o familias que ya están aquí. En ese escudo cuartelado ya se adivina que hay una mezcla matrimonial y es probable que, a ver, no sería un caso tan excepcional el de los Maturana, lo hemos visto con otras familias que, gracias a estos enlaces matrimoniales, que se mueven en el territorio, ¿no? Y este podría ser el caso de los Maturana. Podemos precisar, eso sí, probablemente la época en que esto sucede. Y esto parece que sucede a principios del siglo XIV. Aunque me gustaría hacer alguna especificación, porque Fray Juan de Victoria, el cronista del siglo XVI, comenta que los Maturana están en Vitoria desde el año 1236, en que dice, alcalde, merino y jurados fueron siempre del linaje de los Maturana. Yo creo que esta es una cronología excesivamente temprana y que aquí Fray Juan mezcla la propia raíz de los Maturana, que vienen de Maturana, con las gentes con que estos Maturana se mezclan al llegar a Vitoria, que estos ya estaban en Vitoria de tiempo antes. Y esos probablemente sean los Calleja o alguna otra familia que, espigando un poco la documentación para preparar el programa, pues he atisbado como pueden ser los Otazu o los Orduña. Y verás por qué te lo digo. ¿Dónde vienen a asentarse? ¿Dónde establecen su casa principal los Maturana en Vitoria? En la zona del casco histórico. En el casco histórico, por supuesto. Sería en lo que hoy se llama el cantón de Anorbín. Luego ya vamos a ver por qué el cantón de Anorbín se llama así, ¿vale? El cantón de Anorbín es esa extensión de la calle Beato Tomás de Zumárraga y tiras hacia el casco viejo, es decir, dejas el hospital de San José a la izquierda, correcto, subes hacia el casco viejo y ahí hay unas escaleras bastante empinadas, un cantón que es bastante empinado. Bueno, pues el lugar donde están las escaleras, sobre ese callejón, era donde tenían su casa-torre originaria los Maturana, donde se establecieron. Esa casa-torre era una torre que formaba parte de las propias murallas de Vitoria, de las propias defensas de Vitoria. Y el ayuntamiento de Vitoria consta por documentación del año 1310 que le cedió esa torre a un miembro del linaje de Orduña, se llama, el linaje Orduña. También en este documento se habla de los Otazu,
que también son colindantes y propietarios de varios solares en esa zona, y que es curioso, pero tanto los Otazu como los Orduña en varios documentos se los cita como antepasados directos de los Maturana. Vale. Por lo tanto, esto yo creo que es esa conexión que te digo. Es decir, tenemos aquí una serie de familias como puedan ser Orduñas o como puedan ser los Otazu, que están establecidos en la calle Herrería, y por enlaces matrimoniales o lo que fuese, los Maturana se insertan en el casco histórico. De ahí el error posiblemente de decir, estos son Maturana, pero son Maturana ahora. Antes venían de otras familias. De todas maneras, hay que pensar que que una familia se llame Maturana en el propio Maturana no es como no tiene mucho sentido. Claro. Estas denominaciones, tú tomas el nombre de tu pueblo cuando vas a vivir a otro sitio, vas a vivir a otro sitio, y a ti se te distingue porque eres el que viene de Maturana, a diferencia del que viene de Orduña o a diferencia del que viene de Castillo, por decir, ¿no? Esa podría ser la razón. Bueno, este cantón, que ya hemos dicho, es como muy empinado. La denominación es interesante. Anorbín. Fíjate, dice Micaela Portilla, también se lo he leído a Venancio del Val, y parece que es como hipótesis, creo que tiene todo el sentido, es que es una deformación Anorbín de Angevín. Angevín es el nombre que la documentación tienen muchos de los cabeza de linaje de los Maturana, precisamente. Angevín Sáenz de Maturana es una denominación que se repite en el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVI, en varios miembros sucesivos de este linaje. Familia. Y es de la deformación de esta denominación de Angevín que llega el nombre de Anorbín, y es porque Angevín Sáenz de Maturana y sus descendientes tenían esta casa-torre que hemos denominado precisamente en ese cantón. El cantón toma el nombre de la casa-torre y de su propietario. Ese cantón, Anorbín, es donde viven ellos, donde viven los Maturana, o tiene una de las ubicaciones los Maturana, porque también estaban ubicados en la calle Herrería, indudablemente, pero ¿de qué hacen sus ganancias? Es decir, sus progresos, porque hay que explicar también que este cantón era uno de los puntos importantes, ¿no? de entrada sí, a la fíjate, ciudad. este cantón es curioso, pero ha tenido muchas denominaciones a lo largo de la historia. En el siglo XIX todavía, cuando el portal todavía existía, de la muralla no se había derribado, se le llamaba Portal Oscuro, porque era muy estrecho, muy angosto y muy empinado, y era popular en Vitoria conocer el Portal Oscuro. Pero a lo largo de la historia también se lo ha conocido como Portal de Avendaño, porque procedía de la aldea de Avendaños. La iglesia de San Martín de Avendaño está, si tiras, todo recto. También se lo ha conocido como Portal de San Martín o como Portal del Valladar, por eso de estar pegante a la muralla. Ha tenido todas esas denominaciones. Y entonces este linaje, como muchos linajes, ya lo hemos visto, hacen un uso de las casas torre en su propio provecho, que es donde obtienen ellos buena parte de sus recursos, vamos a decir, económicos. Por un lado, que vamos a hablar un poco más adelante, también ellos son mercaderes, ya lo vamos a ver, pero una de las cosas que cobran hacen uso de, el ayuntamiento en la Edad Media les fía a todos estos que viven en estos portales, les fía las llaves de la puerta, de esa puerta a la muralla. Ellos para poder acceder a Vitoria. Ellos están encargados de cerrarla las noches, de abrirla durante el día para que las gentes puedan pasar. Pero ¿qué sucede? Que estas familias se apropian del uso a su discreción de esas llaves. Y de hecho nos ha llegado la documentación un enfrentamiento concretamente de esta familia de los Maturana, concretamente de una María Sarmiento, que era la mujer viuda realmente de un Angevín Sáenz de Maturana, que tiene un pleito con un vecino de Ali que venía de Ali, ya sabes, de Ali viene esta sería la entrada natural a Vitoria, venía de Ali con su recua de mulas o con su carro, quería entrar a Vitoria y esta señora no le dejaba. El pleito llegó a tal caso que al final el juez, el alcalde, designó prisión para esta señora que estuvo presa en su propia casa, en la propia torre donde ella vivía, que es esta torre de la entrada del cantón de Anorbín. Y esto, pero en fin, ¿esto qué es lo que nos está hablando? Pues al final el control del paso
pues yo a ti no te dejo pasar, pues yo a ti te dejo pasar. ¿Y en base a qué te dejo o no te dejo pasar? A que nos llevemos bien, por supuesto, o a que apoquines, claro, o a que pagues algo o me dejes algunos réditos, algunas rentas. Esto nos remitiría a todo ese mundo de los portazgos, los pontazgos, que a lo largo de la Edad Media tanta rentabilidad le sacaron los nobles, ¿no? Pues este también es el caso, digamos, de este linaje de los Maturana y esa torre que tenían en esta localización que comentamos. Al estilo las discotecas. Si vienes con zapatillas, no pasas. Pagas Buen más, ejemplo. puedes pasar. Totalmente. Pues más o menos eso es lo que se venía haciendo. Exacto. Vamos, que está todo inventado desde la Edad Media. Venga, seguimos. Herriz herri, plazaz plaza, beti elkarrekin. Zuzeran ere bide lagun, baita bide luzeetan ere. Zuzeran ere ametsen ispilu, zuzeran ere leio, eta zuzeran ere kabi. Angevin. ¿Y no te he acordado antes cuando has dicho el nombre de estos Maturana? Pero a mí me ha sonado raro. Yo, te voy a ser sincero, Isma, es la primera vez que escucho este nombre. Ángel, no, Ángel es más normal. Sí. Pero Angevin. Sí, es una denominación muy extraña. O sea, para nada abundante en la documentación, ni siquiera en la medieval. O sea, es un nombre antiguo, pero ni siquiera un nombre habitual. Y nos remite, desde luego, a esa, vamos a decir, faceta de mercaderes que tenía también esta familia. A ver, en esta época medieval de la que hablamos, sobre todo si nos remitimos a los siglos XIV y XV, no hay que separar demasiado la figura del noble rentista del noble que hace las veces de mercader. Los nobles muchas veces ejercían con sus cargos y sus contactos políticos, utilizaban sus contactos políticos para mercadear al por mayor. Estos nunca hacían mercadeo de venderte en la tienda. Estos hacían mercadeo de al por mayor, mercadeo internacional. Y hete aquí que a los Maturana los tenemos documentados, a varios de los miembros de su linaje, ejerciendo comercio en documentación. Han salido en documentación inglesa, en documentación francesa. Sí, que nos habla un poco de un comercio que existe entre Vitoria, la costa vasca, la costa atlántica de toda la zona de Francia, incluso el sur de Inglaterra e incluso Flandes, lo que vendría a ser hoy Holanda. Que sí que tiene un poquito de sentido por lo que comentábamos antes, de que este gentilicio viene de la zona de la Bretaña, de Angers, una zona además preciosa, con arriba con esa costa de Dover, donde se ve Inglaterra, y el poder bajar, ¿no? El haber podido ese trasvase de llegar desde la Bretaña francesa hasta nuestra ciudad, hasta Vitoria, el haber hecho los contactos suficientes para, si no ser o empezar siendo una familia muy importante en cuanto a apellido aquí en Gasteiz, en Vitoria, sí a nivel internacional, a nivel europeo. Totalmente, o sea, esta gente acabó siendo importante en Vitoria en gran medida por lo importante que llegaron a ser fuera y por las redes comerciales que lograron establecer. Angevin realmente es un gentilicio. Es como si dices vitoriano o alavés. Un angevino es un natural del ducado de Anjou. Como bien has comentado, el ducado de Anjou es todo ese territorio próximo, pegante a la Bretaña francesa, pero que no llega a tener costa, Anjou, y que está en el entorno de Angers, la ciudad de Angers, la ciudad de Tours, toda esta zona. En esta zona hay que pensar que un antepasado, probablemente el padre, o quizá el abuelo, pero seguramente el padre, o la madre, vamos a decir, de esta familia, vivía o vivió o estuvo establecido, tuvo unos contactos especiales en esta zona. Seguramente estuvo establecido como factor. Ya sabes que todas estas familias lo que hacían era distribuir a sus miembros en puntos clave de las rutas comerciales que ellos querían controlar, para llevar el control de lo que se llevaba o se traía de un lugar a otro. Entonces eso exigía la emigración de ciertas partes de la familia que se asentaba durante años en distintas zonas de Europa. Entonces yo me estoy imaginando a un antepasado de Angevin de Maturana, del primero que tenemos documentado, que es allá de por el 1348, este señor, pues su padre, cuando decidió ponerle el nombre, pues lo puso un poco en conmemoración de su etapa, vamos a decir, francesa en este ducado de Anjou. Se me ocurren otras posibilidades y otras hipótesis, pero yo creo que esta seguramente es de las más factibles. Claro.
genealogía, en cualquier caso, de los Maturana es prácticamente, no se han hecho investigaciones ex profeso, no es que hay una crónica como hay para los Mendoza o para los Ayala en que se te cuente. Por tanto, yo he hecho una pequeña reconstrucción que es tan traída por los pelos que no merece la pena extenderla. Solo decir que se repite constantemente a partir del siglo XIV esta denominación de Angevin Sáenz de Maturana, que no viene a ser la misma persona, sino que es un nombre que pasa de padres a hijos o a nietos. Al final como legado histórico. Efectivamente, también. Pues es como una especie de marca de familia, es como la denominación de la empresa, de alguna forma. El apellido al final es un poco la denominación de la empresa, ¿verdad? Y sí que se ve dentro de la familia que hay también muchos Pedros y muchos Martínez, y esto también tiene una explicación bastante más fácil que esta otra que te he dicho de Angevin. La de los Pedros se explica porque la parroquia que está próxima al cantón de donde se asentaron los Maturana es la parroquia de San Pedro. Es decir, esta gente era donde tenían su capilla, ellos tenían la capilla mayor, ¿no? Entonces, claro, muchos de estos se bautizaban en San Pedro y ¿cómo les bautizaban? Pedro. Tampoco se volvían muy locos con los nombres, ¿eh? No, era lo que buscaban, ¿no? De algún modo. Y Martín, pues tiene que ver con que a quién estaba dedicada la parroquia, está dedicada la parroquia del pueblo de Maturana, a San Martín. Entonces, esta denominación de Martín es un poco un recuerdo a esa etapa originaria que tuvo el linaje en el pueblo de Maturana, ¿no? Al final sí que es cierto que Martín y Pedro son dos nombres que los estamos viendo en diferentes familias, y además se están repitiendo muchísimo, sobre todo el nombre de Martín, ¿no? Martín muchísimo. Me da la sensación. Y este de Angevin, pues es ese toque diferencial para decir que nosotros somos los Maturana, que nos hemos hecho ricos comerciando, pero que es que ya veníamos siendo grandes comerciantes. Sí, para distinguirse, efectivamente. Venga, pues vamos con esa última parte. Sabemos de dónde venían, del pueblo de Maturana, cómo se hicieron ricos o importantes o influyentes en Vitoria, de aquella manera también, ¿eh? Porque le dejan las llaves y le dicen, no, aquí el paso más o menos es libre, pero ese diezmo, ese portazgo, pago, vamos a decir. ese portazgo por entrar a la ciudad, y también esa reconstrucción histórica, sobre todo de ese nombre, de Angevin, de Martín, de Pedro, etcétera. Pero ya sabes que a mí me gusta un poquito de vez en cuando el meneo. Y había mucho meneo en esa época. A ver, claro, estamos hablando, lo hemos dicho al principio, esta división del gobierno de Vitoria en bandos. Vamos a situarnos un poco. Claro, buena parte de la prosperidad que alcanzó este linaje tiene que ver con los cargos municipales que llegaron a ejercer buena parte de sus miembros. O sea, la documentación vitoriana, las actas municipales y otro tipo de documentos nos hablan constantemente de que estos Maturana ejercen como alcaldes de Vitoria, como procuradores de Vitoria, como jurados. O sea, hay diversos cargos como tenientes de alcalde del corregidor. O sea, hay varios cargos que esta gente ocupa, ¿no? Y a estos cargos, Isma, no se accede gratis. Es decir, se accede gracias a que has defendido o has hecho un favor a alguien de más arriba. A ver, estamos hablando aquí efectivamente de contactos familiares, de alianzas y tal. Los dos bandos en los que se dividía Vitoria era el bando de Ayala y el bando de Calleja. No, el bando de los Calleja, sobre todo a partir del siglo XIV, que nos aparece más repetida esta denominación en la documentación, es un bando que empezó encabezándonos la familia de los Calleja. Pero, pasado el tiempo, no se sabe muy bien, o no podemos decir muy bien qué pasa con esta familia, pero quien les sucede encabezando el linaje, los más importantes del linaje de la Calleja durante el siglo XIV y buena parte del XV, ya van a ser los Maturana debido a la preponderancia que alcanzan.
Es curioso porque Vitoria, sabemos que en ese momento no tiene un solo ayuntamiento, sino que el ayuntamiento está dividido. Es decir, los reyes, en aquel primer momento, la única forma que encuentran de solucionar este enfrentamiento y estas luchas intestinas en Vitoria es decir, bueno, pues van a ustedes formar 2 ayuntamientos, duplican los cargos que hay en el ayuntamiento, van a mandar los 2 y le dan un cargo para el bando de Ayala y otro cargo para el bando de Calleja. Y todos está como si fuese todo duplicado. Claro. Luego ya, para tomar decisiones en serio, ya os pondréis de acuerdo. A ver cómo. Ahí es donde venían los problemas. No querían lío los reyes, tampoco te digo, ¿eh? No querían líos, eran bastante salomónicos, pero en realidad no solucionaban ningún problema, sino que lo que hacían era generaban más problemas. Entonces los Maturana estaban, digamos, a la cabeza de su bando. Pero dentro de su propio bando, y esto es una cosa muy curiosa que podemos ver en la documentación, dentro de su propio bando, no todas las familias estaban dispuestas a respetar ese liderazgo de los Maturana. Tal vez en el otro bando, en el de los Ayala, estaba más claro, demandan los Ayala y ya está. Pues en este bando de la Calleja, sí, de los Callejas, sí que hubo más meneo. Pues yo creo que tiene razón. El otro linaje al final está encabezado por el linaje de Ayala. El linaje de Ayala es un linaje que no solo tiene una proyección, ya lo hemos visto, alavesa, tiene una proyección castellana e internacional mucho más importante. Entonces, el respaldo que tiene esa parte del bando desde fuera es un respaldo tal que es como indiscutible el liderazgo. Pero el liderazgo en este otro linaje, en este otro bando, el de la Calleja, ya es más voluble, más discutible. Y es aquí el enfrentamiento que se da, sobre todo en el siglo XV, entre los Maturana y el linaje de los Álava. Que los Álava les dedicamos un capítulo en este serial. Y claro, nos dedicamos solo a los Álava, no hablamos prácticamente de los Maturana, pero en realidad los Álava alcanzaron buena parte de su poder arrebatándoselo al que tenían previamente los Maturana. Fíjate cómo serían las cosas que hay en 1428, las actas municipales nos hablan de los pleitos que se suscitaron para nombrar al gobierno municipal del año siguiente, del 1429. ¿Y por qué? Porque no se ponían de acuerdo los bandos. Y no es que no se pusieran de acuerdo el bando de los Ayala con los Calleja, que sería de suponer porque eran rivales, sí, sino que el problema que nos transmite estas actas es que el problema se estaba dando dentro del bando de la Calleja, que los que no se ponían de acuerdo para decidir quiénes iban a encabezar los del bando de la Calleja eran los Álava y los Maturana, que estaban a la gresca. Y cada uno, además, llamó a sus aliados de fuera de Vitoria. Los Álava acudieron a sus amigos los Avendaño, que los Avendaño en el fondo también eran vitorianos, tenían su casa torre en la calle, en la entrada de la Herrería, también les dedicamos un capítulo en su momento. Estos Avendaño vinieron con sus ballesteros e intentaron someter a los Maturana y los Maturana dijeron por aquí que no. Al final se consiguió una suerte de mediación y se consiguió de nuevo otro pacto salomónico. Dentro del bando de la Calleja a los Maturana se les asignó ciertos cargos y a los Álava se les asignó otros cargos. Parece que la cosa llegó a una solución al menos provisional. Al final aquí lo que contaba es que todo el mundo quería mandar. Todo el mundo quería mandar, por supuesto. Control. Al final, de todas maneras, lo que sucede es que por A o por B los Álava se lo acaban montando mejor. Y sí que se va viendo se va produciendo una especie de sustitución. Cada vez los que pintan más en las decisiones son los Álava, que acaban colocándose en cargos más importantes, en gran medida cargos que tienen que ver con la Diputación, con el gobierno de la provincia, que es donde más prosperan ellos. Pero si tenemos que decir en Vitoria un lugar físico donde se puede ver o plasmada, digamos, este conflicto entre Álavas y Maturanas, es en la iglesia de San Pedro, que si aún vamos y observamos todas las estatuas de los que están enterrados en la capilla mayor, o observamos los símbolos que hay en las claves de bóveda y los escudos de las distintas familias, no debería sorprendernos algunas cuestiones que todavía se ven, pero que por cierto nos habla la documentación. La documentación nos habla de un gran pleito que tuvieron los Álava y los Maturana por a ver quién podía poner sus escudos y tener
ocupar el lugar preponderante en las misas y en las celebraciones en la capilla mayor. Sí. Claro, tradicionalmente venían siendo los Maturana, claro, pero a poco los Maturana, negociando, vamos a decir, con los párrocos o con el mayordomo de la iglesia, van consiguiendo huecos en esa capilla mayor. Ahora fulanito de tal de los Álava se entierra aquí. Hoy, si vamos a San Pedro, en la cabecera de la iglesia, lo que vemos fundamentalmente es gente de la familia de los Álava enterrada. No verás un solo Maturana, que es muy llamativo. Pero ¿qué vas a ver de los Maturana? Si echas la vista arriba, verás que cada una de las paredes del ochavo que hace la propia cabecera tiene un escudo de los Maturana. Eso tiene que ver porque los Maturana tenían ese lugar preponderante y aparte sabemos por la documentación que fueron los que financiaron la construcción de la bóveda de piedra de esa capilla mayor. O sea que sí que fueron importantes ahí y sí que marcaron ese lugar ciertamente preponderante, a pesar de que luego fueron perdiendo a favor de los Álava un poquito ese poder, digamos. Bueno, pues ese liderazgo que quedó ahí. Me habría gustado ver a los Ayala enfrente con las palomitas diciendo, bueno, pues cuando se pongan de acuerdo, nosotros ya estamos aquí tranquilicos. Sí, exactamente. Claro, el follón los tenían los de enfrente, el follón lo tenían los del bando contrario. Paradójico, curioso, pero mira, curioso. Estas cosas que tiene la Edad Media. Es curioso, madre mía, qué líos, qué follones había. No te voy a preguntar por el siguiente linaje. Vamos a ver, te puedo decir una intención. Sí, pero te voy a decir una intención, tampoco lo prometo para el mes que viene. Me apetecería dar el salto a los Calleja. Hemos hecho los Álava, hemos hecho los Maturana, pues querría hablar de los Calleja, que no es un linaje, de nuevo estamos con un linaje que no es originario alavés, que es de la montaña de Cantabria, estaría su origen. Pues yo quería hablar de cómo llegaron estos a Vitoria. No sería mal.